Seguimos compartiendo con ustedes, así estamos a través de TV Más HD, llegando a sus hogares a través de Videocable Florida y de Mundo Visión y de otras señales que toman a TV Más HD, por ejemplo en la zona ya del este y llegando hasta Cerro Colorado. Saludo para Raquel, no para quien vio, para Raquel el saludo en Cerro Colorado. Recibimos esta noche con mucho gusto al edil del Partido Colorado, secretario general del Partido Colorado, Pablo Lanz. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto compartir contigo, Alberto, este espacio que sabemos que tiene mucha penetración en el interior del departamento de Florida. Para nosotros un tema que venimos transitando y como tú sabes, estábamos hablando hace algunos instantes fuera de micrófonos por celular, con asuntos bien fresquitos. Sí, hechos que sucedieron hace pocos minutos, porque dentro de todo hay una novedad, y la novedad es que finalmente la Junta Departamental de Florida, la Comisión de Hacienda, analizó el presupuesto y ya se votó. ¿Cómo es esto? A ver, para explicarle a la gente cómo... Sí, a ver, en primer lugar, explicarle a la gente de qué se trata el presupuesto, ¿no? El presupuesto quinquenal de gasto, que no es más ni menos la posibilidad de la administración de la Intendencia Departamental de poder operar con una nueva base de cálculos para desarrollar lo que tiene que hacer un gobierno departamental. ¿Qué tiene que hacer un gobierno departamental? Desarrollar obra pública, desarrollar inversiones con un contenido en cuanto y un fundamento de devolución a los contribuyentes del departamento de Florida, aquellos quienes pagan tributos, administrar los recursos públicos de los floridenses y en la mejor porción posible devolverlo en infraestructura, en obras, y no exclusivamente como nosotros de alguna forma venimos hace ya muchos años diciendo, en gran porción en gastos fríos de funcionamientos, de salarios. Vamos a profundizar un poco sobre este aspecto, porque muchas veces uno tiene sobre el tapete en la exposición pública el presupuesto nacional, el del gobierno nacional, por la incidencia que tiene en distintos sectores que son más macro que el departamental. Pero para que el ciudadano medio diga, bueno, ¿y a mí qué me importa el presupuesto si a mí no me afecta en nada? Puede decir alguno, no me van a aumentar el sueldo o no me van a mejorar la condición laboral, que pueden ser algunos temas que hoy pueden estar ocupando, ¿no?, al ciudadano medio. De cierto modo, el manejo de los recursos públicos nos afecta a todos. Más acá o más allá, directamente, indirectamente, en nuestro hogar, con nuestros padres, siendo nosotros padres, los hijos observan y perciben que el esfuerzo que se hace de cada hogar para pagar tributos, honrar ese compromiso ciudadano que es el de pagar impuestos para que de alguna forma la sociedad y quien tiene la facultad de administrar, en este caso el intendente departamental, devuelva esos tributos que uno paga, en ejecución de obras y en cosas palpables cuando uno abre la puerta de su casa y observa o convive en una sociedad, sea del interior, de la ciudad de Florida, en un barrio. Creo que el espíritu claramente del administrador siempre es hacer bien, hacer más, hacer mejor las cosas. ¿Cuáles son hoy las necesidades que tiene el departamento de Florida desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, Florida no escapa del acontecimiento nacional. Claramente todos estamos percibiendo y este programa que llega al interior del departamento, si lo sabrá la gente de la producción, una circunstancia, diríamos, como se dice comúnmente, desaceleración. Yo creo que ya estamos en una circunstancia de preocupación. Cada día el costo de vida es más alto, los ingresos, la plata que uno tiene en el bolsillo cada vez está menos tiempo en el bolsillo y cada vez gira de forma más rápida y Florida no escapa a esta realidad. Por tanto, yo creo que hay que ser cada vez, desde la administración pública de quien tiene la responsabilidad de administrar, cada vez más custodio, más fino en el manejo y el uso de los dineros de los ciudadanos para tratar de hacer, al decir de Luis Alberto Lacalle hace muchos años que decía, hacer un colchón bank en momentos de dificultad. ¿Y cómo puede incidir positivamente un gobierno departamental en esta coyuntura nacional e internacional?
bueno, claramente el gobierno departamental puede incidir, como por ejemplo con el espíritu que nosotros como Partido Colorado votamos un fideicomiso de obras. El gobierno nacional puede incidir en tener una emisión de dinero con inversiones, con obra pública, eso tan trillado que escuchamos, con obra pública, para de alguna forma dinamizar la economía. O sea, ¿qué quiere decir dinamizar la economía? Bueno, el que tiene un boliche, el que tiene un kiosco, el que tiene un comercio, un almacén, si hay trabajo, hay inversión pública, de cierto modo amortigua una circunstancia nacional de precios de los commodities, precios internacionales de la leche, por ejemplo, que hoy estamos escuchando todos los días, que se dificultan, y que justamente la inversión pública de alguna forma amortigua esa falta de circulante del lado de la producción. Y justamente Florida, que es un departamento exclusivamente agroproductor, que en este momento de desaceleración, de precios internacionales de los granos, de la leche, de la carne en baja, bueno, justamente el papel que puede jugar el Estado, el gobierno departamental en este caso, que es de lo que estamos hablando, es fundamental. Ese fue el espíritu por el cual nosotros votamos un fideicomiso de obra. Como sabrán los floridenses, con los votos del Partido Colorado se hizo posible esa inyección de 17 millones de dólares que todavía está en proceso administrativo, pero en corto plazo va a estar empezando a ejecutar obra el gobierno departamental, y nosotros no nos arrepentimos, porque entendemos, como cuando alguna vez nos dijo un productor lechero del primer fondo de fortalecimiento del sector lechero, ¿verdad? El FAL, cuando el ministro Aguirre Zabala en aquel entonces fue un poco quien tuvo el puntapié inicial con estas cosas, y bien decía también Martín Aguirre Zabala, que somos amigos personales, bueno, en aquella oportunidad era un fondo que se gestionaba en un mal momento del productor para pagar en un buen momento. Bueno, los malos momentos, como en este caso, el año por lo menos que se avecina, el año 2016, va a ser un momento de desaceleración, de alta inflación, de que se escapa el valor del dólar, donde las reservas del Banco Central, todos sabemos que en prácticamente un año cayeron a la mitad. Bueno, un combo de cosas, un componente de cosas que la obra pública y el Estado justamente juegan un rol preponderante. Y con ese espíritu es que hay que encarar la actividad política. Y más allá del fideicomiso, que son 17 millones de dólares para determinadas obras que se deberían empezar a ejecutar en el año 2016, ¿refleja esa respuesta que usted entiende debe dar un gobierno departamental el presupuesto quinquenal presentado por la administración Enciso? No, en absoluto. Para nosotros, en absoluto. ¿Por qué? Nosotros, desde que se asumió esta nueva administración, no escapa el conocimiento público, nosotros fuimos candidatos al gobierno departamental de Florida por nuestra colectividad, por nuestro partido, que allí había un programa de gobierno arriba de la mesa, que a nosotros nos costó muchísimo transitar por todo el departamento, con serias dificultades económicas de un partido que, bueno, que la viene luchando, un partido que se viene renovando para generar un proyecto para el departamento de Florida y comunicarle a los floridenses sinceramente cuál era el Florida que nosotros observábamos. Hubo una victoria, diríamos nosotros, por parte del intendente, reelecto intendente Enciso, que fue tremenda, que fue histórica, y que bueno, y que habló el pueblo de Florida, y que hay que transitar en ese sentido con un espíritu democrático de cooperación y colaboración. Eso es lo que a nosotros en definitiva nos impulsa en la vida política y en la vida pública. Y cuando comenzó este nuevo gobierno, y ahí voy a tu pregunta, cuando comenzó a transitar esta nueva administración Enciso, lo primero que se pone sobre la mesa, vuelvo al tema, fue un fideicomiso de obras, porque en el país todos los gobiernos departamentales estaban transitando por el mismo camino, y Florida, si no hacía algo rápido, pronto, podía quedar relegado en el mundo financiero del Uruguay. Allí fue cuando nosotros, para votar este fideicomiso, como decíamos, de 17 millones de dólares, pusimos condiciones al intendente Enciso. Todos hemos escuchado hablar el Fondo de Inversión de Montevideo, y hemos escuchado a todas las... muy promocionado por el acuerdo del Novik, el candidato de la concertación, con el intendente de Montevideo, que es del Frente Amplio. Efectivamente, y todos los partidos políticos, la concertación, el propio Partido Colorado y el Partido Nacional ponían condiciones para votar ese fondo de inversión, lo mismo acá en Florida. Nosotros pusimos condiciones, llegamos a un acuerdo político con el intendente Enciso,
firmamos y suscribimos un acuerdo público, político con el intendente Enciso. El Partido Nacional hizo lo suyo en la Junta Departamental avalando ese compromiso, que era un compromiso de gestión. Y cuando nosotros hablamos de compromiso de gestión es porque ya desde la campaña electoral creo que éramos los únicos, pero que veníamos remándola con mucha fuerza de atrás, veníamos hablando de dificultades y de acciones de gobiernos en cuanto a cuidar más los recursos públicos, tener mayor cuidado con los recursos públicos porque se avecinaban tiempos difíciles. Y voy a tu pregunta, ¿cómo vemos nosotros esta proyección y este presupuesto quinquenal de Enciso para adelante? Y bueno, concluyo de que aquí austeridad es austeridad cero. Seguimos por el mismo camino del derroche en cargos políticos, en cargos fríos, en administración. Por ahí el Partido Nacional, el propio intendente Enciso, insiste que es la administración que tiene mayor inversión en la historia del departamento. Bueno, si uno lo mira en números fríos, puede ser en cuanto a los números que llegan a inversiones. Pero en el total de los ingresos del gobierno departamental de Florida seguimos en la misma canción de los últimos 20 años. El 71% para el 2016 se prevé que van a ser en gastos fríos, en funcionamiento. En abril, como digo yo siempre, la puerta de la intendencia, la puerta del boliche, y pagar luz, agua y pagar sueldos. El 71%, con un presupuesto de más de 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos para el año 2016. Con un incremento sustancial en cuanto a lo que se pretende recaudar o se prevé recaudar en recursos departamentales y recursos nacionales. Aquí hay que quebrar una lanza y detenernos un instante en cuanto a los recursos que provienen del gobierno nacional, que yo siempre digo, no provienen del gobierno nacional, provienen de nosotros los floridenses, pero que en definitiva se reintegran desde el gobierno nacional. Y con lo que estaba vigente con relación a lo que se prevé recaudar para el año 2016, hay prácticamente un 39% de incremento de recursos del gobierno nacional. 39%. Y un 52% de lo que estaba previsto con lo que se pretende recaudar en cuanto a recursos del gobierno departamental. Yo me pregunto, y aquí también hago un paréntesis político porque nobleza obliga y sabe muy bien los floridenses que yo soy del Partido Colorado, ¿dónde queda aquello de incrementos de las tarifas públicas por encima de la inflación? A esta hora la Comisión de Hacienda, como tú bien decís, hace 2 minutos yo salgo de allí, acabamos de votar el presupuesto quinquenal artículo por artículo, 62 artículos. Nosotros por primera vez en nuestra historia personal, con prácticamente 20 años dentro de la Junta Departamental, es la primera vez que no votamos un presupuesto quinquenal en general, porque creemos... ¿Por qué no en general? ¿Por qué no en general? Porque entendemos que el destino de los dineros públicos no fue pensado de la mejor manera. ¿En qué sentido? En todo sentido, en todo sentido. Yo tuve una reunión con el intendente Enciso hace unas horas, el intendente nos proporcionó un material, nos mostró por allí unos planillados personales que yo tengo que destacar, la muy buena disposición del intendente en cuanto a tener un diálogo permanente, por lo menos con el Partido Colorado. Yo tengo que esto sí destacarlo. Nosotros nos vamos a seguir reuniendo con el intendente, pero bueno, hay cosas que no compartimos y que de alguna forma tenemos que marcarlas, ¿verdad? ¿Por qué no votamos en general? Vuelvo a lo mismo, en un presupuesto para el año 2016 de 1.200 millones de pesos que se destinen para lo que en definitiva son gastos de funcionamiento, luz, agua, abrir, como te decía, la administración y pagar los sueldos, más de 800 millones, nosotros entendemos de que no ha habido un ajuste del cinturón por parte del gobierno departamental de la mano de la realidad que atraviesa el país y el departamento. Y estas... La base de cálculos, y perdóname que te interrumpa, sí. Pero porque lo acabo de decir ahora en la Comisión de Hacienda, señalando al Frente Amplio y señalando al Partido Nacional. La base de cálculo, que todavía no está cerrada dentro de la Junta Departamental para con la contribución inmobiliaria rural, es un acuerdo que se incrementa importantemente, se llega a la recaudación de 207 millones de pesos de la contribución inmobiliaria rural, pero hay un aumento prácticamente de $1 millón por haber llegado a un pacto, un acuerdo
el Partido Nacional y el Frente Amplio en el Congreso de Intendentes para que caigan las exoneraciones que tenían las contribuciones inmobiliarias desde una ley que se promovió, creo que fue la última rendición de cuentas en el gobierno de Jorge Valle, que se exoneraba del 18% la contribución inmobiliaria rural. Bueno, había que recaudar más, teníamos que tener mayores recursos y claramente aquí hay un pacto entre el Frente Amplio, porque no podía de alguna forma de dónde sacar más dinero ante el reclamo de los intendentes y mayoritariamente los intendentes del Partido Nacional, en eliminar una exoneración y cobrarle $1 millón más a los productores del departamento de Florida. $1 millón más. Y después vamos todos los días o agarramos banderas todos los días, pero en realidad no decimos toda la verdad o la verdad completa. Entonces hay cosas que a uno, más allá de nuestras posturas políticas, también de cierto modo hacemos esta exteriorización porque no nos termina también de molestar. A propósito de todo este tema y del acuerdo, del pacto que se realizó con el intendente Carlos Enciso, ¿usted entiende que en este aspecto Enciso le falló al Partido Colorado, a quienes negociaron por el Partido Colorado para lograr los votos del fideicomiso? Seguimos con todos ustedes a través de TV Más HD. Esto es Así Estamos. Esta noche recibiendo al edil del Partido Colorado y secretario general del Partido Colorado, Pablo Lanz, hablando sobre este presupuesto quinquenal de la Intendencia, donde algunos temas han quedado en claro y por las dudas me corrige. ¿Aumentan impuestos? Sí, aumenta el impuesto de la contribución rural. ¿Hay una adecuación de los valores de la contribución inmobiliaria urbana? Efectivamente. ¿Hay adecuación del padrón de la contribución urbana? Bueno, son temas porque muy... si hay una... La semana pasada estuvo en la Comisión de Hacienda el director general de Hacienda y el director general de Obras, con sus asesores. Y esas fueron cosas que nosotros preguntamos. En primer lugar, la Junta Departamental y quienes estamos en la oposición conocemos muy poco de los números de lo que ocurrió con la Intendencia durante el año 2015. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuáles son los últimos datos que hay? Los últimos datos oficiales que tenemos los partidos de oposición es la rendición de cuentas del año 2014. Los números del año 2014. Y todo otro dato que surja para actualizar un presupuesto que arranca en el año 2016, lo tenemos de pedidos de informes que hemos hecho como ediles departamentales. En la propia reunión que tuvimos con el director de Hacienda, con el señor Arizaga, y con el director de Obras, con el ingeniero López, se nos proporcionó allí una información de un pedido que nosotros habíamos hecho hacía un tiempo en cuanto a cuál era el resultado final de lo que se recaudó en el año 2015 en los 3 principales tributos de la Intendencia: contribución inmobiliaria urbana, rural y patente de rodados. Así es como lamentablemente la legislación prevé que los ediles y los integrantes de los partidos de oposición encaren el estudio de temas, volvemos al principio, para mí, en lo personal, muy importante, porque terminan tocando el bolsillo de todos los floridenses por igual, del que tiene más y el asalariado que tenga menos, el trabajador que tenga menos, también se ve involucrado en estas cosas. ¿Y usted tiene elementos como para decir que va a suceder eso con este presupuesto? Bueno, a ver, estamos trabajando y estuvimos trabajando sobre la base de cálculos de estos tributos. Nosotros le preguntábamos a quien en definitiva fue el artífice de todo este presupuesto como técnico, el contador Rodríguez Hunter. Le preguntamos, bueno, a ver, sobre la base de cálculos, porque diferenciamos bien claro, ¿no? Los temas estructurales y políticos los íbamos a hablar con el intendente, que ese es un capítulo aparte, y lo hablamos con el intendente. Como dije hace algunos instantes, de forma cordial, civilizada, con respeto, como tiene que ser, pero hay cosas que pueden tener coincidencias y otras que nos distancia en gran dimensión, ¿verdad?, en cuanto a la postura y el planteamiento. Y en cuanto a la base de cálculo de los tributos, recién hablábamos de la contribución inmobiliaria rural, que cae una exoneración que tenía la base de cálculo, que es un tributo de cálculo nacional, y que en el departamento de Florida se va a sacar del bolsillo de los productores más de $1 millón para el año 2016. ¿Eso es oportuno? ¿Eso es una medida a tiempo? Yo creo que es totalmente
fuera de tiempo, destemplada y con poca consideración hacia una circunstancia que se está viviendo. Ahora, la Intendencia, perdón, ¿tiene la potestad de hacer alguna renuncia fiscal en este aspecto, si hubiera querido? Como no, ya hay intendencias que lo han hecho. Claramente la intendenta de La Valleja, del Partido Nacional, ha renunciado a los vencimientos, ha trasladado vencimientos, por ejemplo, de contribución inmobiliaria rural, contemplando ciertas circunstancias del sector productivo del departamento en que vive. Nosotros le preguntábamos... Acá se postergó una cuota también. Aquí se postergó una cuota, pero bueno... Pero ¿se puede renunciar a recaudar? Por supuesto. ¿Se puede? Por supuesto. Claro que se puede. Nosotros le preguntábamos al asesor de Hacienda con relación a la base de cálculo también de la propia contribución inmobiliaria rural, que como digo es un tributo nacional, pero que la base de ajuste en el caso de la Intendencia nos llamó la atención, ¿no? de la Intendencia Municipal de Maldonado era distinta a la de la Intendencia Departamental de Florida. Y le preguntamos, ¿esto es un acuerdo que nace del Congreso de Intendentes, del Ministerio de Economía? Porque la base de cálculo de la Intendencia de Maldonado es menor que la base de cálculo de la Intendencia de Florida con respecto a la relación, a la contribución inmobiliaria rural. ¿Esto implica que Florida va a recaudar más? Y no, implica que ajusta los tributos más alto, más caro, para que se entienda. Exacto, más caro que otra intendencia que también pertenece al Partido Nacional. Allí hay criterios distintos. Hay una dualidad de criterios que nosotros pedimos la explicación y bueno, allí hubo un silencio, no hubo una explicación en el momento. Seguramente nos van a hacer llegar esta duda que teníamos, porque tenemos una resolución de la Intendencia de Maldonado que allí lo planteábamos. Con relación a la contribución inmobiliaria urbana, preguntamos, es un tema contigo, Alberto, lo hemos hablado años. Vos en tu profesión, la adecuación la de la actualización del catastro. Bueno, está planteada la actualización del catastro para Florida. La vimos en el presupuesto. Y Sarandí Grande. Y pregunté, bueno, la actualización del catastro, ¿significa cobrar más? ¿O bajar la alícuota del monto imponible para mantener un equilibrio de lo que se recauda? Se está trabajando con catastro. Bueno, ahí aparentemente hay un trabajo, hay una intención de ajustarla sin incrementar los tributos, pero pasando raya no hay nada. Se habla en el presupuesto, pero efectivamente no hay nada. No hay ningún número, no hay nada que establezca. No lo vi, yo le pregunto por eso. No hay ningún número. Yo lo miré porque es un tema que tú sabes que nos ha ocupado mucho tiempo y muchos años. Se habla de facilidades de pagos en la contribución inmobiliaria urbana, pero en la Junta Departamental no ha pasado nada. Entonces, a ver, ¿hasta dónde la base de cálculos que se hace desde la Intendencia Departamental de Florida, repito, para recaudar 746 millones de pesos de origen departamental, 746 millones que van a salir de los bolsillos de los floridenses, de cada uno de los que nos está mirando y de quienes no nos están mirando? Ahora, esa base de cálculo, ¿qué sentido real tiene a la hora de ejecutar y de proyectar cuáles van a ser los gastos para el departamento de Florida, los gastos públicos para el departamento de Florida? Entonces yo me quedo con una cantidad de interrogantes que lamentablemente no sé trasladar porque las respuestas han sido muy ambiguas. ¿Pero qué pasó? ¿No respondieron a lo que usted preguntó? ¿O no fueron claras las respuestas o no llegaron a tiempo? ¿Cómo es el tema? Yo creo que hay incertidumbre también en el equipo de gobierno del intendente Enciso en cuanto a los caminos que se van a adoptar en distintas cosas. Por ejemplo, la actualización del catastro. Se está haciendo un trabajo de campo, nos respondieron. Se está trabajando, bueno, pero si está en el presupuesto debe de estar obviamente para los próximos 5 años en la base de cálculo. Bueno, está en el presupuesto, se dice que se está trabajando. Queda lindo que esté allí, pero en definitiva no hay nada. ¿Y si mañana se resuelve algo, tiene que pasar por la Junta? Tiene que pasar por la Junta, claramente. Sí, tiene que pasar por la Junta y se establece que pasa por la Junta Departamental y se trabajará y se tomará posición. Digo, no podemos perder de vista un tema muy importante. El intendente Enciso gana con una importante mayoría y hoy en la Junta Departamental el Partido Nacional tiene 19 votos para este tipo de votar todo este presupuesto a tapa cerrada.
Por tanto, yo si creo... Si mañana no vota el Partido Colorado y el Frente Amplio, lo mismo, sale igual. Sale igual a tapa cerrada como está escrito y no tiene ningún tipo de variación. Ahora, yo creo que lo oportuno y lo acertado de los partidos de oposición, bueno, por lo menos es hacer conocer el trabajo que estamos realizando y qué es lo que hay con los dineros que en definitiva nos corresponden a todos. Yo quedé pensando, porque claro, los números son muchos y son demasiado grandes. Usted planteaba 1.200 millones, que es lo que establece aproximadamente, que prevé en recaudar el gobierno departamental, la administración municipal. 800 para funcionamiento. Usted tenía una gráfica. Sí, yo le proporcioné por vía electrónica una gráfica que trabajamos en estos días, solamente para tener referencia es cómo proyecta el gobierno departamental los primeros 3 años de su gestión. Y digo, tomamos los primeros 3 años porque hasta el propio gobierno nacional expresa referencia a que, bueno, vamos a trabajar con los primeros 2 años, 3 años, porque, bueno, la economía, todos sabemos lo que está pasando a nivel internacional, entonces tomamos como parámetro los primeros 3 años de lo que proyecta el gobierno enciso en gastos y en inversiones para estos primeros 3 años. A ver si vamos viendo la gráfica. 2017 y 2018. Y ahí usted ve en rojo, lo que está en rojo es la barra de lo que se proyecta invertir. Y lo que está en azul es lo que se proyecta gastar en sueldos, en gastos de funcionamiento, en gastos públicos. Y usted ve claramente cómo es una barra invertida. Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Con el suceder de los años, cada vez se le devuelve menos en obras a la ciudadanía de Florida y cada vez se gasta más en gastos de funcionamiento, como digo, en sueldos, en creaciones de gastos de cargos, creaciones de cargos políticos, modificación de la estructura política, que nosotros entendemos que no es el tiempo, no es el momento. Yo escucho un líder político decir todos los días que perdimos 10 años. Bueno, no hagamos lo mismo. Si criticamos para un lado, tratemos de corregir para el otro, ¿no? ¿Usted dice por la calle Pou? Lo digo por la calle Pou. ¿Y usted dice que acá en Florida está pasando al revés? Y está pasando justamente al revés. Está pasando al revés. Yo escuchaba el discurso de la calle Pou cuando vino hace algunas horas, creo que fue un plenario nacional, no sé cómo el Partido Nacional, una departamental nacionalista, y yo escuchaba el discurso de la calle Pou y lo compraba todo. Pero lo compraba todo, también lo compraría y lo trasladaría al departamento de Florida, ¿no? Cuestión que no se hace. Usted dice que Enciso está actuando igual que lo que dice la calle, actúa el gobierno nacional. Efectivamente. No está cuidando los dineros públicos, digamos. Digo, ¿usted puede afirmar eso? Sí, lo estoy mirando. Lo estoy mirando y lo estoy de alguna forma criticando en el buen sentido. Digo, mi voto en la Junta Departamental no va a alterar, esperemos que sí, pero creo que no va a alterar absolutamente nada de todo lo que está programado. Ahora yo digo, por eso insisto y por eso hago esta exposición pública, y por eso estoy aquí. Tomemos conciencia de que lo que está viviendo hoy el ciudadano común, el uruguayo común, el floridense, el trabajador, es una circunstancia para preocuparnos, para cuando manejamos recursos públicos, cuidarlos más que si fueran nuestros, y no despilfarrarlos. Esos cargos que se crean y los aumentos en los salarios que se dan, ¿mejoran la gestión? Porque por un lado pueden no generar obra, sí, pero mejoran la gestión para lograr ahorros. Yo creo que... ¿Se habla del déficit en el presupuesto, de cómo el abatimiento del déficit? Bueno, sí, hay un cálculo. Ajá. Hay un cálculo que se llega a los 30 millones de pesos por año en abatimiento del déficit. Bueno, usted sabe bien que de ahí a que se cumpla, el año 2014 duplicó el déficit histórico que tenía el gobierno departamental de Florida. Pasamos todos los florienses a deber de 7 millones y medio de dólares que teníamos de déficit a 15 millones de dólares de déficit. Pero el intendente Enciso fue claro en su campaña electoral, porque recordaba mucho a Cataldi, cuando Cataldi decía, la gente no vota resultados, no vota... Cataldi, cuando Peñalolén tiene que acordar. Sí, como no. Cuando Cataldi, es cierto, y Enciso lo repetía y hacía uso en su campaña electoral. La gente no vota resultados, rendiciones. La gente no vota rendiciones de cuentas, la gente vota obras. Y está bien, y le dio, yo creo que Enciso hizo obras,
Muchas, en su inmensa mayoría las comparto, otras las critiqué en su momento y de repente no las comparto. Lo que sí yo creo que aquí tenemos que todos compartir, y fue el intercambio que tuvimos con Enciso, es el momento que hoy atraviesa el país, y no lejano a eso, el departamento de Florida, y seguir en un camino de creaciones de cargos políticos, en que cada área que se crea, y cada vez son más dentro de la Intendencia Departamental de Florida, no se le ponga a cada director general, por ejemplo, una meta evaluable anual, que sería muy bueno que eso hubiese venido en el presupuesto, ¿no? Uno encomienda la tarea y le paga un muy buen sueldo a un director general del gobierno departamental de Florida, y que a fin de año ese director pase raya. Si su área fue productiva, si su área rindió lo que tenía que rendir, y si su área no rindió lo que tenía que rendir, cambie el director y ponga otro. Bueno, lamentablemente, como hablamos de recursos públicos, esto se sigue licuando en los presupuestos, y los números, que en definitiva son dineros de nosotros, se siguen licuando en una gran máquina, que en definitiva nadie es responsable. Sí, el único responsable es la cabeza, que es el intendente, pero hasta el propio intendente se le dificulta poder tener una evaluación real del rendimiento de cada una de las áreas, ¿verdad? ¿Cuántas direcciones generales son las que se crean? Bueno, a ver, me sacó apurado de memoria. Más o menos. De memoria no lo recuerdo. En cuanto a relacionar con las que existen actualmente. Existían 17 direcciones de departamento y generales dentro de la Intendencia Departamental, y se llega ahora a 24. O sea, el tema es la señal. Yo no recuerdo puntualmente, porque tendría que perdemos minutos. No, podemos buscarlo. Después lo buscamos en el análisis fino. Minutos muy lindos. Estamos elaborando un informe al aire, pero yo creo que en el análisis general de manejar los dineros de los floridenses, la conclusión es pertinente seguir creando cargos políticos. Es pertinente no profesionalizar la función direccional, es pertinente no confiar en funcionarios que están dentro de la estructura de la Intendencia y tienen una vasta experiencia, y siempre traer gente de afuera por conveniencias políticas o por compromisos políticos. Yo creo que ese estilo antiguo tiene que dar, y yo peleo contra ese estilo. Yo dije en mi campaña electoral que la Intendencia Departamental de Florida funcionaría claramente y hasta mejor con 5 direcciones generales. Y hoy hay muchas más, no recuerdo, como le digo, de memoria, pero hay muchas más, y funcionaría con 5 direcciones. ¿Y cuántos funcionarios hay? ¿Tuvieron acceso a ese número? ¿Se sabe? Bueno, hay un número de cargos, hay un número final en cargos, hay 1.253 cargos. Se crea en este presupuesto un retiro incentivado, que yo creo que no se va a ir nadie de la Intendencia. ¿Por qué? Porque los retiros incentivados, que en definitiva tienen buen efecto, y decir que tiene un buen efecto, en los últimos 10 años, por decir una cifra, los retiros incentivados que han habido, se han ido 100, 110, 120 funcionarios, no más de esos. Y eran con un retiro incentivado que se le daba al funcionario municipal la suma de 24 sueldos, o podía financiar en 36 cuotas consecutivas mensuales, en 36 pero pagaderas mensualmente. Este retiro incentivado que se plantea ahora es de 10 sueldos en efectivo. Menor, 2 veces menor. Es 2 veces menor. Y lo que le corresponde al funcionario municipal por estatuto a la hora de retirarse, en realidad, sin ningún incentivo y sin ningún mensaje, se van con 8 sueldos. Entonces, no cambia sustancialmente la alternativa de irse cuando quiera el funcionario, ¿no? No resulta estimulante. No resulta estimulante para el funcionario para decir, bueno, esto tiene un efecto, ¿por qué hacemos un retiro incentivado? Porque de alguna forma se van los cuadros que tienen causales jubilatorias, gente mayor, y de alguna forma podemos tener la alternativa de alimentar la estructura con gente más joven, ¿verdad? Bien, en los minutos que nos quedan, la lectura política de lo que es ese fallo del acuerdo que usted señalaba al salir el otro día de la reunión con Enciso. ¿Cuál es la lectura política real? ¿Falló el intendente en el acuerdo? ¿No lo cumplió el acuerdo? Le voy a... En primer lugar, nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, el Partido Colorado tiene una reunión seguramente el próximo jueves, justamente para tratar el presupuesto, darle punto final al presupuesto quinquenal y fundamentalmente tratar el acuerdo que usted sabe tuvo un proceso muy controversial en la interna del Partido Colorado también,
se trabajó a puerta cerrada, pero muy controversial. Mucha gente no quería darle un cheque en blanco, como me decían, en cuanto a un fideicomisos de 17 millones de dólares a Enciso, y por eso pusimos condiciones. Y en esas condiciones había una cláusula primera, que quedó escrito, que nosotros lo tenemos aquí sobre la mesa, que se decía que era un compromiso de gestión. Nosotros vemos cuál es el comportamiento, y estamos hablando del comportamiento que ha tenido el rubro cero, y cuando digo rubro cero, los sueldos de los funcionarios del gobierno departamental. Y cuando hablo de los sueldos, no hablo del funcionario del personal obrero ni administrativo, es también la creación de cargos políticos que tienen suculento sueldo, ¿verdad? Entonces había que acotar de alguna forma lo que en definitiva es el ingreso a la administración pública para tener una planificación de ahorro. Hoy los sueldos sobre el presupuesto final de gastos, sacando lo que es el abatimiento del déficit, como decía usted, o sea, es lo que se piensa pagar de deuda que tiene la Intendencia, y sacando la Junta Departamental, es el 57% del total de lo que se recauda. El 57% frío se va en sueldos, que no es una cifra menor, ¿no? Entonces nosotros decíamos, este comportamiento que se viene dando de muchos años, teníamos que ponerlo, y el intendente firmó un compromiso, y yo le hablo a título personal. El jueves, después del jueves, le voy a hablar a título del partido. Y a título personal, ¿cómo se siente usted que fue uno de los que estuvo sentado con Enciso mano a mano, negociando esto y firmando el papel? Decepcionado. Esa es mi palabra. Yo estoy absolutamente decepcionado porque nosotros firmamos con Enciso un acuerdo político que tenía un texto preciso, que hicimos una conferencia de prensa, que aquí está estampada la firma de quien habla, del intendente Enciso y del edil Javier Fernández. Después fue rubricado por la bancada del Partido Nacional con la firma de los ediles del Partido Nacional, y primero que Enciso, que esto de que dijo que lo mandaba como un artículo en el presupuesto quinquenal, primero se olvidó de mandarlo. Qué cosa, ¿no? Un acuerdo tan importante de prácticamente la mitad de lo que va a tener Enciso de inversiones en los 5 años. Enciso en 5 años va a invertir 40 millones de dólares. Y el Partido Colorado hizo fe en él y le votó 17 millones de dólares. Firmamos un texto de compromiso de gestión. Primero se olvida de mandarlo en el presupuesto quinquenal. No era un detalle menor, ¿no? Y se olvidó de mandarlo en este bibliorato. Y después, cuando se acordó, lo mandó como un agregado, como un proyecto de incorporación al presupuesto, no me sale la palabra. Un anexo, donde establecían en los primeros 2 incisos lo que nosotros habíamos firmado, pero en un tercer inciso hace una excepción con el tema de las ONG para que ingresen 100 funcionarios, cuestión que nosotros no habíamos firmado. Es cierto que lo habíamos hablado con el intendente Enciso, nosotros le habíamos precisado que era de justicia, tal vez, los que hacían muchos años que estaban trabajando, que tuvieron una oportunidad de ingreso a la administración municipal, pero a través, como decía nuestro compromiso, de lo que establecía el estatuto del funcionario, y no de forma directa. ¿Los nombra directamente al intendente? Y los nombra directamente, nombra a 100 funcionarios directamente, haciendo, a mi entender, con todo el respeto con el intendente Enciso, ante el malentendido, vamos a decirlo, vamos a darle una interpretación que él pueda haber tenido, pero nosotros firmamos un texto puntual, firmado en conferencia de prensa, avalado por los ediles del Partido Nacional, y que no se cumplió. En primer lugar, por la distracción de que no fuera el mensaje. Eso llama poderosamente la atención. Y en segundo lugar, después haciendo ese agregado, diríamos nosotros, por propia cuenta, que no era lo que habíamos firmado. Yo no digo que el Partido Colorado no vaya a votar este mensaje complementario, esa era la palabra, porque yo, en lo personal, voy a trasladar esto que estoy diciendo aquí a la órbita de nuestro partido y decir objetivamente lo que pasó. En lo personal quedé decepcionado. ¿Y políticamente puede tener una consecuencia, sí o no? La analizamos más adelante porque se nos termina el tiempo. ¿Cómo no? ¿Puede tener políticamente alguna consecuencia? Y digo, a ver, el Partido Nacional tiene 19 votos. Yo creo que Enciso va a tener que trabajar mucho para que los 19 votos en casos puntuales, en el caso de creaciones de cargos políticos, operen a favor de la Intendencia.
Bueno, nosotros vamos hasta donde las herramientas legales y constitucionales nos llevan. La relación y la confianza que en lo personal puede operar de futuro, claramente ante estos documentos no va a ser la misma. Pablo Lanz, gracias por haber venido esta noche. A las órdenes, como siempre. Amigas y amigos, llegamos al final, nos pasamos creo que un par de minutitos en el programa de hoy, las disculpas del caso por la programación, hay que tratar de ceñirse estrictamente a lo que está pautado, pero como siempre les decimos, tratamos de aportarles a ustedes la mayor información posible para que puedan formar opinión sobre los temas que interesan en nuestro departamento. Nos despedimos, como siempre, disfruten de la vida, vale la pena, nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.